Hola a todos, hoy estamos en un nuevo programa de Surf en Marcha, muy contentos, un nuevo miércoles, un miércoles lluvioso, distinto, y hoy tenemos a alguien muy especial acá acompañándonos, que es el doctor Claudio Aquino. Bienvenido, Claudio, un placer tenerte y poder entrevistarte, y te cuento que te vamos a preguntar de todo. Bueno, buenas tardes. Muy contento, querida, que me hayas invitado. Es un placer estar acá. Y por supuesto me puedes preguntar de todo. Y veremos qué puedo contestar. Muy bien. Bueno, les voy a hacer una introducción. Claudio Aquino es un doctor, abogado, especialista en materia laboral. Y además trabajó hasta hace muy poco como director de asociaciones sindicales en la Secretaría de Trabajo, y nada más y nada menos que fue el que firmó nuestra certificación de autoridades. Así que bueno, muy bueno, hemos pasado momentos muy difíciles para que eso suceda, pero bueno, cuando las cosas uno las hace bien, tarde o temprano llegan. Así que bueno, gracias también por eso. Y acá tengo, y vamos a empezar por algunos, vamos a ser picantes hoy, vamos a aprovechar que tenemos a un especialista en derecho laboral, y que bueno, tanto este sindicato pelea por los derechos de los trabajadores feriantes, donde durante muchísimos años no tuvieron una representación, Claudio, porque no había sindicato que los acompañara, ¿no? Por ende, estuvieron muy solos, y lo que provocó eso es que la mayoría se encuentren en la informalidad. Y nuestro principal desafío y misión como sindicato de feriantes es formalizarlos, que se incluyan y sobre todo que a través de eso logren tener derechos, ¿no? Así que te vamos a hacer la primera pregunta. Y ya que está, lo muestro, un libro re lindo que lo escribió el doctor Aquino y que dice: Incompatibilidades del modelo sindical argentino con los principios y valores republicanos y democráticos de un Estado de Derecho. ¡Wow! ¡Qué título fuerte! Contanos un poquito qué significa eso, Claudio. ¿Qué querés decir con este título? Y bueno, ojalá que te agradezco que me hayas regalado el libro y lo voy a leer, porque bueno, todo lo que sea para aprender y sumar es un montón. Y te escuchamos. Bueno, para mí es un placer hacerte este regalo. Creo que es muy merecido, y no lo digo demagógicamente, sino desde el corazón. Gracias. Para que la gente sepa, uno como académico y docente de toda la vida, más allá de la función pública que me tocó, como vos bien citás, hasta julio del año pasado, digo, mi corazón me ha llevado siempre a manejar estas tesis en un Estado de Derecho, de una real democracia y con el principio de la libertad concretizado, digamos, no inventado. Total. Desde el supuesto diálogo social. Esto es una tesis que yo hice como doctor en Ciencias Jurídicas y Derecho. Qué bien. En la Universidad del Museo Social Argentino. ¿Y qué hice? ¿Qué traté de poner en consideración, y que lo sigo haciendo? El valor de la influencia directa que tienen los derechos humanos internacionalmente consagrados en el derecho nacional. Total. Y en varios otros lados de Latinoamérica. ¡Qué increíble! Y entonces es un tema muy específico que está tratado, lo hablamos si querés, pero que está tratado por todos lados y que ha puesto en cuestionamiento, yo creo que con total justicia, desde la propia justicia laboral, a muchos artículos del modelo sindical argentino. Y Total. Esto es lo que uno llevó adelante ahí. Muy bien, y te hago una consulta, Claudio, porque nosotros estamos trabajando también, independientemente del sindicato, tenemos la Organización Latinoamericana de Trabajadores Independientes, y lo que nosotros decimos, que es lo que nos pidió el Parlasur hacer, es replicar este modelo sindical en toda Latinoamérica y el Caribe. Y esto nos va acercando también a la Organización Internacional del Trabajo, que le cuento a los oyentes, para que los que no saben qué es la Organización Internacional del Trabajo, hay una organización que representa a todos los trabajadores, que es una organización muy justa, porque es una organización tripartita, ¿no? Donde escucha a los trabajadores, escucha a los empresarios y escucha a los gobiernos, parte de la organización. Entonces, vos me contabas que hay varios puntos en los cuales hoy nosotros trabajamos para
tratar de modificar lo que es la ley de asociaciones sindicales, o por lo menos mejorarla para poder incluir a todos los trabajadores, y vos me contabas de que, bueno, está muy relacionado con lo que dice la OIT, ¿no? Absolutamente, es una buena pregunta. La OIT, primero, esto que vos hablaste, se llama tripartismo. Tripartismo. Claro. El Tratado de Versalles, que generó la carta fundacional, digamos, de la OIT, es de 1919. Y tiene principios, tiene contenidos, alcances, efectos, traducidos, si se quiere, jurídicamente, pero que son culturales y sociales. Y cuando nosotros tratamos del derecho laboral, es un derecho eminentemente social. Claro, ¿qué significa? total. Que abarca dos grandes partes que justamente se llaman los actores sociales, que es el sector de los trabajadores y su representación, y el sector de los empleadores y su representación. Y esto creo que es uno de los grandes déficits que tiene la República Argentina. Y la OIT nos lo viene marcando dentro de la normativa que es criticable en nuestro país. Como por ejemplo, Claudio, para dar un ejemplo para que los oyentes que por ahí tanto no conocen, pero está buenísimo, ¿no? Que sepamos que hay una organización internacional que nos acompaña. Así es. Somos un estado parte de la organización, o sea, formamos parte para poder ir a la Organización Internacional del Trabajo. Sí. Pero también nos comentás que no todas las recomendaciones que saca la OIT se llevan a cabo, ¿no? Como la 198 o la 204, que no fueron digamos, certificadas por Argentina, ¿no? Y hablan específicamente de la inclusión y más que la inclusión, de la formalidad, ¿no? Porque hoy tenemos muchísimos trabajadores informales. Hoy un medio muy importante, hace 2-3 días, dijo que hay 9 millones de argentinos en la informalidad. Entonces, esto desespera, ¿no? Decís, ¿cómo hacemos para trabajar en conjunto y poder lograr formalizar al trabajador? Hoy nos encontramos con un sindicalismo complejo, ¿no? Porque se está quedando sin trabajadores bajo relación de dependencia. Entonces, ¿quién representa a los trabajadores independientes o, mucho peor, a los trabajadores informales, ¿no? Esa es mi pregunta. A ver, con todo lo que vos escribiste y todo lo que sabés y que participaste en la dirección de asociaciones sindicales, ni más ni menos una dirección tan cuestionada, ¿no? Tan interesada por muchos. Contanos un poquito ¿cómo ves vos eso? ¿Qué nos tenés para contar? Mira, yo partiría de dos bases. Los convenios y las recomendaciones de la OIT. Y los convenios, cuando son ratificados por un Estado miembro de la OIT, como la República Argentina, ¿qué consecuencia directa nos trae? Que se aplica con una superioridad jerárquica sobre los derechos internos, total. Las normas. Un detalle que acaba de decir que es extraordinaria. ¿Nos lo repetís para que la gente lo pueda comprender? Cuando hay un convenio internacional, supera, claro, es paraconstitucional, sí. Forma parte de la Constitución Nacional, sobremanera después de la reforma del año 1994. Total. Para la gente no necesariamente hay que ser abogado para entender esto, sino un ciudadano nacional. Lean el inciso 22 del artículo 75 de nuestra Carta Fundamental, que siempre recomiendo, la Constitución Nacional, y ustedes van a ver lo que importan los efectos de los tratados y declaraciones y derechos consagrados internacionalmente. Nosotros tenemos 2 convenios que la OIT y los hemos firmado. Uno son de más de 70 años, El 87 de 1948, que es la libertad sindical y el derecho de asociación. Después vamos a lo que vos me preguntaste. Perfecto. Y al año siguiente, en 1949, tuvimos el decreto el convenio 98 sobre libertad sindical y negociación colectiva, que es una de las reformas que se ha llevado a cabo y que yo aplaudo y apoyo de la última ley de normalización laboral, la 27802, más allá de que ha sido declarada pretendidamente inconstitucional por algún sector, un juez del trabajo. Entonces, estos 2 convenios son los que determinan la protección que tienen que tener los trabajadores, porque así Total. Como en el contrato individual
el más vulnerable es el trabajador porque está en relación de dependencia frente al empleador que lo dirige. En el derecho social laboral colectivo, la igualdad existe de otra manera porque hay sindicatos que representan a los colectivos de trabajadores. Claro, total. Pero al hacer esa representación, tienen una responsabilidad enorme los sindicatos. ¿Y cómo tienen que ser los sindicatos? Organizaciones libres y democráticas. Total. ¿Y quién lo Libres dice? y democráticas. ¿Y dónde está Excelentes eso? palabras. 14 bis de la Constitución Nacional. Total, Desde los años 50 que lo tenemos. total. Si la pregunta tuya fuera, ¿vos considerás que esto se está cumplimentando? Yo diría que no, en muchísimos aspectos. Como por ejemplo. Lamentablemente. En primer lugar, yo diría que no hay efectiva democracia por la perpetuidad en los mandatos de los dirigentes sindicales. Qué fuerte sea, eso, ¿no? Que no lo tiene ni siquiera un presidente de la nación. Claro. Por la Constitución Nacional. Si vos me preguntás, ¿esto forma parte de una de las modificaciones? No, no está dentro de la ley de modernización, pero podría venir. Claro. Si a mí me pidieran una opinión personal, yo te diría que sí, que puede haber mandatos repetidos, pero en una instancia. Claro. Y después con interrupciones también entre un mandato y el otro. Si vos me dijeras, aparte de las minorías en las asambleas y congresos, para determinado tipo de actividad en un consejo directivo, cuando hubo una elección y se perdió por poco, ¿no tendrían derecho a ser escuchados algunas minorías también? Yo te diría que también. Claro. Forma parte de la libertad y la democracia. Y después tenemos varias inconstitucionalidades que las marcó la propia Corte Suprema, claro, aplicando estos convenios que les mencioné, de la OIT. Total. Después vamos a leer alguna cosita que la OIT nos viene diciendo. No, nos gusta, la verdad que me parece muy interesante, tenemos un programa muy, muy interesante porque el hecho de poder incorporar la información de lo que es la Organización Internacional del Trabajo, no muchos trabajadores la conocen y saben que hay un respaldo. Yo tuve la posibilidad de hablar, de estar en diálogo con la OIT y hay algo que se va a trabajar y se está discutiendo y tratando de ver cómo se mejora, que tiene que ver con la inclusión, de dejar de que los trabajadores sean informales, y esto es una cosa de locos porque cada vez hay más informales en Argentina, entonces es un tema a tratar para que deje de haber informales y en vez de que eso suceda en un montón de partes del mundo, parece que cada día hubiera más. Entonces, mi pregunta, por ahí, tocándote un poco el tema de tu experiencia y habiendo estado también en un cargo así tan importante como el que tuviste, vos, ¿cómo incluirías o cómo te parece que debería pasar de incluir a un trabajador informal? Porque el trabajador informal es informal en el caso de los feriantes de dos lugares. Contratan gente, tienen colaboradores y están informales. Y por otro lado, el propio feriante, por decirlo en forma directa, que para muchos sería el empleador, en este caso en particular, podría tener un empleador encubierto o algo así. ¿Vos podrías explicarnos por ahí legalmente o cómo vos lo ves que te parece que se podría trabajar? Bueno, la pregunta tiene que tener esta respuesta, me parece, ¿no? Es una modificación sustancial, otra más de lo que la actual normativa desde el año 88 impide. ¿Y cómo sería? ¿Qué querés decirnos con esto? Yo lo que te quiero decir es que más allá de la independencia o autonomía, que muchas veces se traduce en gente que es realmente trabajadora, pero que está bajo una situación en negro, por llamarlo, claro, en fraude laboral, ¿cómo Total. No va a tener el derecho que se da como humanamente internacional del convenio 87 del 48? O sea, el derecho de afiliarse, de formar parte de un sindicato y ejercer un derecho constitucional. Es buenísimo lo que estás diciendo, o sea, con esto que queremos decir, que puede haber trabajadores que estén en la informalidad, pero que dependan en un gremio puntual, sí, que poder participar y que sean escuchados por ese gremio. Nosotros nos ha pasado de que, bueno, tenemos un montón de trabajadores, este gremio no tenía antes otro, entonces también estaban en estado de desprotección, que hoy comprenden que hoy
con muy poquito, solo con la presencia, por ejemplo, sindical, como nosotros hicimos en algunos parques de la ciudad, en Salta, Jujuy, Mendoza, en algunos lugares donde pudimos participar para solucionar conflictos, con solo la presencia sindical, esa persona logró de que dejen de hostigarlo, de amenazarlo, de maltratarlo, de cobrarle, no sé, los puestos ilegalmente, ¿no? Entonces digo, es importante esto que vos decís, que hasta los informales tengan la posibilidad de ser escuchados en un sindicato, ¿no? Yo no tengo ninguna duda. Y si me permitís, te voy a leer y les voy a leer brevemente lo que la OIT viene opinando desde hace décadas respecto de este punto en particular. Ok, y buenísimo. Esto viene de una observación desde el Comité de Libertad Sindical y el otro organismo tan importante que es la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones. Cuando uno asesora a un gremio, estas cuestiones las tiene que tener muy particularmente en consideración. Y voy a decir algo más. El Estado argentino, independientemente de los gobiernos que les toque, tienen la obligación de saber estas cosas y hacerlas cumplir, capacitando a los trabajadores y a los empleadores para que se lleguen a diálogos sociales que concluyan con concreciones efectivas. Y voy a leer. Contanos, a ver, léenos, porque la verdad que es muy interesante. Esto es la libertad sindical. Mira, un libro de libertad sindical. Claro, son recopilaciones especiales de la OIT desde su Comité de Libertad Sindical. Esto es claro que es una obligación para la República Argentina y para muchos otros países. Vos, que creo que estás en esa organización latinoamericana, me parece que es un organismo fundamental para transmitir. Si es que realmente queremos proteger como corresponde a las personas que trabajan. Literalmente, porque trabajadores son muchos, ¿no? Parece que a veces solo se limita que un trabajador tiene derecho cuando es un empleado típico de relación de dependencia. Y eso no es así, sino que, bueno, ahora hay otras modalidades diferentes de tener trabajo y que también son trabajadores. Por ejemplo, no sé, ahora creo que una de las reformas a nivel individual es que se lo excluye de la ley de contrato de trabajo los de plataformas y demás. Claro. Entonces, esa gente que no va a tener protección laboral. Bueno, eso nosotros lo planteamos, ¿no? Porque también en el artículo 2 dice que no solo eso, sino que dice que en esta ley de reforma laboral no incluye a los trabajadores independientes o informales. Está mal, porque todos queremos tener derechos. Entonces digo, cuando se arma una transformación o un cambio en una ley laboral donde se quiere ser más justo, más moderno, más inclusivo, no podemos decir para estos sí y para estos no. Bueno, ¿no? Pero por eso de ese punto y varios más vamos a ver qué pasa con la reglamentación, cómo se hace. Claro. Porque yo puedo decirte, bueno, usted es un trabajador independiente, no tiene técnica jurídica y económicamente las mismas condiciones que están en la ley de contrato de trabajo. Total. Bueno, ahora, que eso signifique que no tengas ninguna protección, sería una barbaridad. Claro, sería una barbaridad. Tenemos mucho para hablar de eso, pero bueno. Fíjense lo que dice la OIT, el Comité de Libertad Sindical, sobre los trabajadores autónomos y las profesiones liberales. Como vos bien marcaste, tenemos miles y miles y miles de personas. Exactamente. Cada vez más. ¿En base a qué? A los principios de la libertad sindical, todos los trabajadores, con la sola excepción de los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía, que son otras cosas, que también tienen límites en el derecho de huelga, por ejemplo, debería tener el derecho de constituir las organizaciones que estimen convenientes, así como el de afiliarse a las mismas. Sigo. El criterio para determinar las personas cubiertas por este derecho no se funda, por lo tanto, en la existencia de un vínculo laboral con el empleador, que a menudo no existe, lo que vos estás citando.
y poniendo en evidencia. Por ejemplo, el caso de los trabajadores, bueno, acá menciono algunos, de la agricultura, los trabajadores autónomos en general, o los que desempeñan profesiones liberales, que sin embargo, y esto nos dice el Comité de Libertad Sindical de la OIT, deben, es una obligación, disfrutar del derecho de organizarse. Tremendo. Bueno, al escuchar esto de el doctor Aquino y de algo que viene escrito y dicho por la libertad sindical, exactamente, ¿no? Para poder repetírsela al público de la OIT, estamos una vez más diciendo, guarda, escuchemos, empecemos a escuchar a la Organización Internacional del Trabajo, empecemos a escuchar que este sindicato al cual represento orgullosamente, digo, acá hay que olvidarse muchas cosas y trabajar en conjunto, incluso con todos los sindicalistas, para poder incluir y hacer un cambio real de poder, que esos informales tengan algún tipo de vínculo para formalizarse, porque creo que lo importante es lograr formalizarlos. No importa, y esto también se lo digo, no sé si al presidente de la Nación, pero sí a todos los que piensan la parte tributaria, ¿qué estamos esperando para lograr una inclusión tributaria más accesible para aquellos que son informales? A nosotros nos pasa, específicamente en nuestro sindicato, y ahora sí hablando de nosotros, y ahí te pido que por ahí nos hagas algún comentario. Nosotros representamos a feriantes, a puesteros, paseos de compra, outlets, y todos están en la informalidad. ¿Está bien? Pero ¿qué les pasa a la mayoría de los feriantes? Incluso te podría decir hasta los de la salada, ¿no? Que esta semana fue un lío porque se cayó una causa tremenda que había con los propietarios. Ellos quieren pagar, ¿está bien? No es que el feriante no quiere pagar, pero si un feriante factura 50 millones de pesos, ¿está bien? Y su ganancia es 1 millón porque ganan muy poquito, porque tienen que vender mucho, porque es por volumen, un pantalón por ahí te sale 3.000 pesos, ¿está bien? ¿Cuánto tenés que vender para poder ganar? Porque eso es el costo, ¿no es cierto? Entonces digo, ¿por qué le hablo a los que manejan las leyes, a los que políticos que están en las leyes, a los políticos que hacen las leyes tributarias, al presidente de la Nación, que él mismo lo dijo, dejen ingresar que los feriantes o que los trabajadores informales puedan mover hasta 50 millones de pesos, pero eso no sucede. Eso no sucede, eso no pasa, confunden a un informal con un delincuente. Entonces digo, ¿por qué no podemos trabajar en incluirlos? Y ahí también le hablo a todos los sindicalistas en general de trabajar en conjunto. Y por otro lado, trabajar contigo, Claudio, que tenés tanta experiencia en la materia laboral, es ¿qué recomendás vos? Si hoy tuvieras que decir, mira, yo recomiendo para incluir a los trabajadores informales, recomiendo tal cosa. ¿Qué recomendarías vos? Una modificación de entrada ni siquiera de la ley 23.551. ¿Cómo sino sería? Esencialmente del decreto reglamentario que para mí en ese punto es inconstitucional, que es el decreto 467 del mismo año 88. ¿Y qué dice ese decreto? Bueno, con los primeros 3 artículos, cuando te muestra la ley sindical a quienes cubre y después alguna reglamentación que hacen los primeros artículos de este decreto 467, recuerden siempre esto, que cuando se habla de trabajadores, los define como aquellos que prestan sus servicios bajo las órdenes de quien se las da. O sea, bajo relación de dependencia. Exactamente. O sea, que todos los demás acucha. O sea, 9 millones de Argentina afuera. Yo lo que también voy a dar un mensaje, porque he sido funcionario del presente gobierno, y voy a decir claramente, porque lo asumo con responsabilidad, que yo lo apoyo al presidente Javier Milei y apoyo al presente gobierno. Más allá de que puede haber diferencias porque uno tiene que aprender a convivir en la discrepancia. Ahora, cuando hablamos de los temas laborales, hay que modificar el decreto 467 y sacar eso que está mal reglamentado y darle la posibilidad a que teniendo casi la otra mitad del mundo laboral en la informalidad y que va creciendo por los problemas de los cuales uno no es especialista, macro y microeconómicos. Pero sabemos que está ahí. Entonces,
Yo modificaría lo primero el 467 y dar esta posibilidad. Y en segundo lugar, tenemos varios sindicatos que hace años que tienen solamente una simple inscripción cuando tendrían derecho a obtener la personería gremial. Total. Bueno, nosotros somos uno. Bueno, yo no lo sabía claro, esto. Nosotros, por ejemplo, somos uno. Bueno. Realmente creo que con la cantidad de personas que representamos, que venimos afiliando y que se vienen sumando, es muy importante contar con ese derecho de tener la personería gremial, que ya vamos a hacer alguna otra charla para que la gente pueda comprender qué diferencias hay. Pero bueno, a veces creo que no solo a veces es político, a veces hay intereses creados que pareciera que es muy difícil poder incluir a todos los argentinos. Bueno, acá hay una discusión muy grande. La gente que quiere evitar que haya otros gremios con personería gremial, alegan, y yo no estoy de acuerdo, en que esto lo único que produce es una anarquía en el poder sindical frente a los empleadores o a los distintos gobiernos. Yo no estoy de acuerdo. Cuando tengamos más pluralidad discrepante, vamos a estar en un verdadero Estado de Derecho, que es lo que uno escribió ahí. Claro. Y discutamos por lo menos estas cuestiones, querida, porque si no, cuando nosotros pertenecemos como Estado miembro y estamos habiendo confirmado ese otro convenio tripartito, ahí me acordé, el 144 del año 76, mirá, te voy a decir esto si me permitís. Sí. Y va dirigido tanto al gobierno nacional actual, que uno apoya, y va a seguir apoyando. Porque yo no soy antisindicalista, porque he asesorado muchos gremios en mi vida, pero también sectores de pymes, de empresas, para buscar los equilibrios del diálogo social. Sí, es muy importante el diálogo. Yo creo que hoy es importante el diálogo. Creo que muchos sindicatos hoy están enojados por la reforma laboral porque hubo muchos puntos que se olvidan del trabajador. O sea, yo lo que siento es, se olvidan del trabajador bajo relación de dependencia, pero tampoco incluyen al trabajador informal o independiente. Entonces, pareciera, a la vista de muchos, que esta reforma terminaría complicando de que haya más trabajadores aún en la informalidad. Entonces, me parece que estaría bueno que el gobierno escuche estas cosas, escuche a quienes realmente tenemos también ganas de ser escuchados, como son los independientes o los informales, y que bueno, que el presidente de la Nación diga, bueno, voy por ahí, porque se habla por ejemplo, de los feriantes, de los trabajadores informales, no sé, lo dice gente muy importante también del mundo sindical, pero en síntesis después se olvidan porque somos un problema más que una solución. Bueno, vamos al caso donde vos sos secretaria general ahora y creo que obtuviste el reconocimiento de las autoridades porque también te lo dio la justicia, Total. Si yo mal no recuerdo. Sí, exactamente. Muy bien. Yo lo que digo es lo siguiente. ¿Qué es lo que está pasando con este modelo en muchos casos? En que esa distinción entre sindicatos que tienen personería gremial y los que siguen siendo simplemente inscriptos, no digo cualquiera, pero en algunos casos, hay una diferencia no solo de derechos, sino privilegios. Total. Esto lo asume el doctor, aquí no lo está diciendo porque lo tiene escrito. Y cuando me tocó ser director también lo decía. La OIT admite esa diferencia entre un sindicato con y sin personería gremial, sí la admite, no está prohibido, pero da solamente 3 condiciones. 1, la prioridad en la negociación colectiva. 2, en que tengan representantes para hablar, interlocutores primarios con las autoridades públicas de los poderes del Estado. Y 3, para designar delegados a nivel internacional, como por ejemplo en la OIT o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, etc. Como por ejemplo esa organización latinoamericana, pero que vos estás también trabajando de trabajadores independientes, claro, que me parece exacto. Total. Bueno, esas condiciones. Y voy a agregar algo más. Si bien todavía la justicia no declaró la inconstitucionalidad, podría llegar, ¿en qué punto?
¿Cómo sería? Nada menos que en la negociación colectiva, que es cuando uno va a una paritaria y no solamente tiene que discutir el sueldo de los trabajadores, sino la salud, la vida, la Claro, seguridad, va por mucho más por que... mucho más el tema de capacitación y la cultura. ¿Quién puede hacerlo exclusivamente? El sindicato que tiene personalidad gremial. Entonces yo los miro a ustedes y digo, en el caso de los feriantes, ¿con quién ustedes podrían negociar colectivamente en este momento? No solo no podemos hacerlo, sino increíblemente con un amicus hemos logrado en su momento lograr que 48.000 trabajadores de la Salada vuelvan a su lugar de trabajo, pero no podemos ser escuchados porque, claro, al no tener personería gremial, no podemos estar en la CGT, al no tener personería gremial, pareciera que te marcan la diferencia y no nos escuchan. Eso es una realidad y uno viene golpeando y cada vez más trabajadores nos vienen acompañando. Y ahora que vos dijiste algo de la Organización Latinoamericana de Trabajadores Independientes, que no es que a nosotros se nos ocurrió crearla, sino se creó en base a una recomendación del Parlasur, esta organización internacional ya está dando sus pasos en Bolivia y es muy bien recibida. Está dando sus pasos en Paraguay y es muy bien recibida. Está dando sus pasos en Perú y es bien recibida. Increíblemente, no somos escuchados acá. Cuando el Parlasur, que está dentro del Mercosur, donde tuvimos a la presidente del Parlasur, que es Fabiana Martín, y que hoy la hemos convocado para ser parte de la organización latinoamericana, fue la presidente, pareciera que no importa tampoco para que nuestro propio país nos acompañe y realmente nos dé un lugar y una importancia, porque le recuerdo al gobierno nacional y a muchos otros que hay 9 millones de argentinos en el estado de informalidad. Y para cerrar esta charla, que la verdad podríamos estar hablando horas y es súper archi importante todo lo que hablamos, te convoco públicamente, Claudio, para que puedas formar parte en algunas capacitaciones que tenemos pensados nosotros dar como sindicato de inclusión, para que puedas explicarle a los trabajadores qué es, digamos, cuáles son sus derechos, por qué pelear por esos derechos, incluso a otros sindicatos que quieran participar en estas capacitaciones, puedan hacerlo, porque pareciera que en la parte sindical solo, sabes que en la OIT, para poder ser parte de una de estas charlas que se hace, que por ejemplo, que ahora puntualmente en mayo se va a hablar de la informalidad, vos tenés que, pareciera que tener personalidad gremial, pero nosotros sí peleamos por todos los derechos de todos esos trabajadores y hacerlo reconocer y que la OIT la conozcan todos. Entonces, te convoco públicamente acá para que seas parte de poder dar charlas, capacitaciones con toda tu experiencia, que nos puedas explicar sobre ese libro que veo que lo tenés todo subrayado, o sea que lo has trabajado mucho, explicarnos qué significa este libro, para que puedan participar sindicatos, empresarios, empleados, bajo relación de dependencia y empleados en el estado de informalidad o independientes que se consideren también trabajadores. Así que bueno, nada, muchas gracias. No sé si querés decir algo para cerrar. Se nos está acabando el tiempo, me están haciendo así de lejos. Bueno, voy a leerte algo. Yo hice un trabajo, siempre escribo, ¿no? Pero el 12 de julio del año 2004, hace más de 2 décadas, había hecho un comentario para el Diario de la Ley, que es muy importante, sobre el tema de los trabajos justo subordinados o autónomos. Mira. Y es un caso que la Corte resolvió. 2004 dijiste, sí, ¿no? Lo comenté en 2004 respecto de un fallo de la Corte del 2003, de agosto. No vamos a interiorizarnos ahora, pero era un caso de un jefe de obstetricia del Hospital Británico donde la Corte resolvió, por algunas pruebas diferentes, que no estaba en relación de dependencia, sino que era un médico autónomo. ¿Y yo qué cité ahí? No me vamos a meter ahora en la dependencia, será en otro momento. Sobre todo ahora que la ley de modernización tiene un artículo 97 donde se puede tener un trabajador hasta con 3 colaboradores, todos en forma independiente. Bueno, fíjense lo que dijo y recomiendo ese libro, que seguramente a los que luchan por la libertad y por la democracia les gusta este libro, de John Stuart Mill, Sobre la libertad. Qué bien.
de 1856. Dice así: la única manera que tiene el hombre de acercarse al total conocimiento de un objeto es oyendo lo que pueda ser dicho de él por personas de todas las opiniones y estudiando todos los modos en que pueda ser considerado por los diferentes caracteres del espíritu. Tremendo. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias y bueno, próximamente estaremos nuevamente el próximo miércoles en Sufra en Marcha. Les agradezco, se hizo largo hoy el día, pero bueno, podríamos estar hablando todo el día, es apasionante. Muchas gracias, un beso para todos.